Hay un gran plan, hay un gran propósito, hay un gran anhelo que tiene Dios. Y debemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al hacerlo, hay varios temas que son recurrentes en cada uno de los libros de la Biblia, los cuales nos hablan del gran propósito eterno de Dios. Mira que está a tu lado, hay un propósito eterno. Ese propósito, cuando Dios formó todas las cosas, envolvió eso en misterio, lo escondió, ¿sí?, hasta la consumación de los tiempos. Y fue revelado por medio del Hijo. En Marcos 4:11 nos dice, está hablando Jesús y dice, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Dile que está a tu lado, a ti te es dado saber el misterio del reino de Dios. En Romanos 16, 25 al 27, parte de lo que dice Pablo dice, según la revelación del misterio, ¿del qué? Del misterio, ¿cierto? En 1 Corintios 4:1 dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿De los qué? Misterios de Dios, muy bien. En Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En Efesios 3:3 tenemos, por revelación, está hablando Pablo, me fue declarado el misterio. ¿El qué? El misterio. Y en Efesios 6:19 dice, cuando está diciendo, por favor oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses 2:2 también nos habla del misterio, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 4:3 dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y Apocalipsis 10:7 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Si alguien te dice que Dios no es misterioso, realmente la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de misterios. Y hay un misterio que él escondió desde antes de la fundación del mundo, y que fue revelado en Jesucristo. Hay un gran plan, un propósito eterno, un sueño que Dios tiene. Y resulta que ese sueño que Dios tiene corresponde a un anhelo que tiene el Espíritu de Dios, corresponde a un anhelo que tiene Dios Padre y corresponde a un anhelo que tiene el Hijo, Jesucristo. Aquello que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo es lo que nos narra la Biblia. Y hoy vamos a enfocarnos en el Hijo, en Jesucristo, y vamos a explorar qué es aquello que Jesús anhela. Y para ello vamos a ir al principio de nuestras Biblias, Génesis 1 y 2, y vamos a ir al final de ellas, Apocalipsis 21 y 22. Y vamos a ver cómo delante de nuestros ojos el misterio de Dios es revelado por el Padre, y cómo el Padre desde el principio escondió la historia de su Hijo en los primeros capítulos de Génesis 1 y 2. Recuerden, Juan 5:39 nos dice, Jesucristo le está hablando a los fariseos, les dice, ustedes buscan en sus Biblias porque creen que ellas les dan la vida eterna. Y resulta que ¿qué? Ellas dan testimonio de mí, ¿cierto? Hablando Jesús. ¿De quién dan testimonio sus Biblias? De Jesús, ¿cierto? O sea que en cada página, en cada historia, en cada momento, Cristo está ahí escondido, ¿sí? Y toda ella apunta ¿a quién? A Jesús. Muy bien. El tema de hoy se llama hasta que la muerte los separe. ¿Han escuchado esa expresión? Génesis 1 y 2 comienza con la historia de un hombre y una mujer, una historia de amor. Y Apocalipsis 21 y 22 termina con la historia de un hombre y una mujer, una historia de amor. Vemos en la Biblia de principio a fin un gran romance, ¿sí? Un drama épico, el romance de las edades. Génesis 1 y 2 comienza con la historia de un joven del cual el padre dijo, no es bueno que esté solo, ¿cierto? Y Apocalipsis 21 y 22 termina con la historia de un joven, el soltero número 1 del universo, Jesucristo, del cual el Padre dijo que no era bueno que estuviera solo. En Génesis 1 y 2 tenemos la historia de un joven del cual no se encontraba ayuda idónea para él. Y entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace Dios? Toma a este joven, ¿cierto? A este hombre, el primer hombre, y lo lleva a un sueño profundo, ¿cierto? Para obtener aquello que él más
anhelaba. Y en Apocalipsis 21 y 22 tenemos a otro joven que pasó por el sueño más profundo de todos, la muerte, por obtener aquello que él más anhelaba. En Génesis 1 y 2 tenemos que el costado de este joven es perforado y de ese costado toma Dios vida, ¿cierto? Para formar a una mujer, a ella, aquello que él anhelaba. Es como si hubiera sacado a la mujer, ¿cierto?, de su costado. Y en Apocalipsis 21 y 22 tenemos a un joven cuyo costado fue perforado y de ahí brotó sangre y agua, brotó vida, ¿cierto? Y de ahí tomó Dios y sacó vida, formó a su iglesia. Por eso Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió dónde? En Él desde antes de la fundación del mundo. Muy bien. El Hijo Eterno, Jesucristo, anhela una amada, una contraparte sobre la cual depositar su amor, sobre la cual derramar un amor sin medida y de la cual recibir ese amor de vuelta, un intercambio de vida y de amor. El joven de Génesis 1 y 2 despierta de su sueño y se encuentra solo en medio del huerto. Este joven mira hacia los lados, esperando aquella que anhela su alma, y es el Padre quien la trae. Es Dios quien trae a la mujer después de haberla formado en intimidad y para intimidad. En Génesis 2:22 nos dice, el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y es muy hermoso porque en Apocalipsis 21 y 22 tenemos a este joven llamado Jesús, que muere pero abre los ojos nuevamente, con la resurrección, es resucitado por el Padre, y tenemos que es el Padre quien le trae a la novia. Por eso Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde? De Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Mira el que está a tu lado, tu origen es celestial. Y en Apocalipsis 21:9 lo refuerza, dice, ven, le está hablando el ángel, ¿cierto? A Juan, le dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, ¿cierto? Cristo, muy bien. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, vuelve y dice, de Dios, y tenía la gloria de Dios. En Génesis 1 y 2 tenemos un matrimonio, una familia. En Apocalipsis 21 y 22 tenemos un matrimonio, una familia. En Génesis se nos dice, Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Y en 1 Corintios 6:17 nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. La historia de un hombre y una mujer. La Biblia nos narra una gran historia de amor, y desde el principio Dios había escondido en misterio al Hijo y lo que el Hijo anhelaba, pero se lo ha dado a conocer a sus santos por medio del propio Hijo de Jesucristo. Jesucristo anhela una amada, esencia de su esencia, con la cual llegar a ser uno solo, y es Pablo quien nos cuenta este misterio en Efesios. Quiero que puedan ir en sus Biblias para que me sigan en la lectura, en Efesios 5, 25 al 32. Efesios 5, 25 al 32. Está hablando Pablo de un asunto que parece como muy cotidiano, parece más bien un asunto para una consejería privada, una consejería matrimonial, y resulta que Pablo está hablando de algo que va mucho más allá, del propósito eterno de Dios. Y empieza a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo debe amar el marido a la mujer? Muy bien. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida
como también Cristo a la iglesia. ¿Siguen lo que está diciendo Pablo? Está llevando, ¿cierto? La relación matrimonial, está diciendo, eso es tan solo un reflejo de la realidad que está en Cristo con su iglesia. Y él continúa avanzando, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y en el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero lo más sorprendente es el versículo 32, donde Pablo nos habla del misterio, del propósito eterno de Dios y nos dice, grande es este misterio. ¿Grande es qué? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está diciendo, miren más allá de la carne, ¿sí? Está haciendo el paralelo, ¿cierto? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero, señoras y señores, está diciendo Pablo, no les estoy hablando de consejería matrimonial, estoy hablándoles de una realidad eterna. Yo hablo de Cristo y su iglesia. Así que la humanidad es formada con miras a que viva un proceso de crecimiento y de maduración por medio del cual pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y pueda llegar a ser uno con Él. El hombre y la mujer en el huerto no estaban completos. Estaba el árbol de la vida, del cual decidieron no tomar y tomaron de otro árbol. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba ese otro árbol? Conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Hombre y mujer deciden decirle no al sueño de Dios. Deciden seguir su propio camino, con su propia prudencia, por causa del engaño de la serpiente. Hombre y mujer desobedecen a Dios y toman del fruto del árbol prohibido. Y es así como hombre y mujer, en un segundo, toman del fruto del árbol prohibido y sus vidas cambian para siempre. Es así como la humanidad se pierde el propósito eterno de Dios, de llegar a ser una con el Señor, de crecer en esa plenitud de la medida de la estatura de Jesucristo. Y en un momento, por un acto de rebeldía, se pierden de la presencia de Dios en el huerto. El huerto es cerrado delante de sus ojos, una espada de fuego es colocada ahí, ellos son exiliados del huerto y la tierra entera cae bajo ¿qué? Maldición, ¿cierto? Y es así como una entidad que se conoce como pecado entra en la humanidad, viene a habitar en ella, nos lo dice Pablo en Romanos, y el pecado da luz a una hija. ¿Cómo se llama la hija del pecado? La muerte. Muy bien. ¿Cierto? ¿Da luz a quién? A la muerte. Muy bien. Y la muerte de ahí en adelante viene a reinar sobre los hijos del hombre y la mujer por todas las generaciones y los hace esclavos del temor, los paraliza. Y esto nos lo dice más claramente Pablo en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Porque en misterio de misterios todos estábamos representados ¿en quién? En el primer hombre, ¿cierto? En Adán, cuando pecó. Y Romanos 5:17 nos dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Quién reinó? La muerte. Y Hebreos 2:15 dice, los que por el temor de la muerte, ¿el temor a quién? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. Ahora, ¿tú tienes algún temor? Cuando escuchas noticias, cuando hablan de muertes, de robos, de asesinatos, de terremotos, de violencia, ¿sientes temor? Cuando vas por la calle y ves personas sospechosas en tu camino, ¿sientes temor? De pronto una noche cuando te toca salir del cuarto e ir a la cocina y no hay ninguna luz prendida y ese pasillo parece eterno, se ríen. ¿Saben de lo que hablo? ¿Sienten temor? La muerte ha establecido de la mano del lucero de Satanás un reinado de temor sobre la humanidad. Y el temor es el arma que utiliza para esclavizarnos. Ese temor nocturno que algunos a veces sienten son armas de lucero y su aliado la muerte para quitarnos algunas de las cosas más valiosas que tenemos, que son la esperanza, la fe y el amor. Así que la humanidad cae
está condenada a vivir en esclavitud, siendo esclava del pecado, la muerte y del lucero. El propósito eterno de Dios pareciera estar truncado. La que había de ser la amada de Jesucristo le había dado la espalda, le dijo no, y se había llenado de corrupción y de mal. Pero entonces Jesús nos miró, mira que está a tu lado, Jesús te miró, y vio más allá de nuestros delitos y pecados. Y Jesús vio más allá de lo peor que tú has hecho. Dile al que está a tu lado. Y te miró a ti, ¿sí? Ahí donde estás, todo feo y demás, no, todo hermoso y demás, ¿sí? Nos vio, nos miró, y ¿saben qué dijo el piropo más grande del mundo? Estás como para morirse. Estás como para morirse. Y lo hizo. Estás como para morir por ti. Amén. Y te amó y me amó aún antes de formarlo todo y antes de terminarlo todo. Con amor eterno nos ha amado. Y es así como Jesús en el tiempo designado es enviado por el Padre, nacido de una virgen, hecho hombre, para recuperar lo que el hombre había perdido en el huerto, para liberar a los que habían estado cautivos por el pecado, la muerte y el diablo, la Trinidad del mal. Por eso se nos dice en Romanos 6:16, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? ¿Qué dice Pablo? Si ustedes lo obedecen al pecado, ¿de quién son esclavos? Del pecado. Si lo obedecen a la justicia, ¿cierto? ¿De quién se hacen siervos? De Cristo, ¿cierto? Muy bien. Romanos 7:20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Y primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿De quién es el que practica el pecado? Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 nos dice, Jesús participó de lo mismo, refiriéndose a de la carne, ¿sí? Del cuerpo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, ¿quién tiene la franquicia de la muerte? El diablo, ¿cierto? Jesucristo vio a su novia cautiva, esclava, y por amor decidió liberarla, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz, para liberarla del imperio de la muerte, sufriendo hasta la muerte para que nunca se pueda cumplir hasta que la muerte lo separe. Y es así como en esa cruz Jesús va, muere, y lo que pasa es asombroso, y quiero que me permitan que utilicemos nuestra santa, divina y hermosa imaginación para ver qué pudo haber acontecido cuando Jesús murió. La Biblia es muy clara en los resultados, ¿sí? Pero no nos da el detalle, ¿sí? La cosita ahí, ¿cierto? El detalle que ha acontecido y demás. Entonces vamos a tomarnos libertad creativa, ¿sí? Para ver qué pudo haber pasado en cuanto a esos detalles sin dañar el resultado, que es lo más importante de todo, la victoria de Él. Amén. Entonces les pido que, ¿sí? Se sumerjan en esa libertad creativa y quiero que puedan colocar imágenes en su cabeza con lo que voy a decir, puedan ver lo que voy a decir. Jesucristo murió y como todos aquellos que mueren, fue llevado al lugar de los muertos, lo que la Biblia llama el sepulcro. Fue llevado al Hades en griego o Sheol, ¿cierto? En el hebreo. Y no hay que confundir el Hades bíblico con el Hades de la mitología. Si no vayan a buscar Hades en Google, porque les va a salir allá mitología griega y demás. Ese no es el Hades del que nos habla la Escritura, se refiere al Sheol. ¿Listo? Ahí es donde la muerte lleva a sus prisioneros. Ahora, la muerte había querido tomar a Jesús y Satanás desde que lo vieron entrar en escena y no habían podido. ¿Por qué no habían podido tomar a Jesús? Porque no había llegado su hora, porque no había pecado en él. ¿Por qué pudieron tomar a Jesús en la cruz? Porque nuestros pecados fueron colocados ¿dónde? En él y en su cuenta,
¿cierto? Y ahí por fin la muerte tuvo derecho legal para tomar a Jesús. Y la muerte está escoltando, ¿sí?, a su galardón dorado, a Jesús. Lo está escoltando hacia el Hades. Está orgullosa por su premio. Yo me imagino una sonrisa decrépita en su cara. No sé cómo tú te imaginarás. Está llevando a la vida misma a la muerte. La muerte triunfando sobre la vida. Y se aproxima a las puertas del Hades, pero algo comienza a acontecer. Un resplandor comienza a iluminarse dentro de Jesucristo, como si estuviera siendo transformado. La muerte coloca su garra sobre su hombro, a lo que yo imagino que él lo mira con voz de fuego, con voz de trompeta, con ojos como fuego, y le dice: quita tu sucia garra de mi hombro. La muerte no lo puede creer. Delante de ella Jesús está recibiendo un cuerpo nuevo. La muerte retrocede y cae al suelo de rodillas, postrada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí la vida triunfando sobre la muerte. El Señor estira su mano con poder y autoridad y simplemente le dice a la muerte: dámelas. La muerte, como llevada por un impulso que no puede controlar, toma unas llaves que estaban en su cuello, las arranca, ¿sí?, las entrega, las llaves de la muerte, y cae, ¿sí?, cae postrada delante de la vida. Jesús toma las llaves, son las llaves de la muerte, de las que nos habla Apocalipsis. La muerte se coloca sus manos en su cabeza, así es como yo lo veo, y dice: no me vayas a destruir, no me vayas a destruir, no me vayas a destruir. La vida triunfando sobre la muerte, no me vayas a destruir. Jesús dice: aún no ha llegado tu hora. Y continúa avanzando la muerte ahí, llorando prácticamente, rogando: no me destruyas, no me destruyas, no me destruyas. Y Jesús avanza hacia el Hades. Ahí están las puertas del Hades, puertas grandes, metálicas, gigantes, gruesas, viejas, feas, horribles. Toda clase de dolores salen de ahí. Y ahí tiene lugar algo que es muy hermoso, que está en el Salmo 24. Hay un intercambio muy hermoso en las puertas del Hades. En el Salmo 24, versículo 7, Jesús se para delante de las puertas del Hades y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Y adentro, detrás de esas puertas, guardando las puertas, ¿saben quiénes están? Los ángeles caídos. Están ahí echados en el suelo, recostados. Y de repente escuchan esa voz como trompeta, y escuchan la frase: puertas eternas. Se levantan, porque esa frase no se las han dicho en milenios. Porque esa frase, puertas eternas, era el título de honor que tenían cuando estaban en el cielo. Y Dios les decía: puertas eternas. Levantan. Nadie los ha llamado así desde hace mucho tiempo, desde antes de unirse a Satanás en su rebelión en contra del Altísimo. Escuchan que lo llaman puertas eternas, y estos ángeles caídos se levantan y responden. Salmo 24:7. ¿Quién es este Rey de la gloria? La voz de trompeta continúa. 24 del 7 al 10. Jesús responde y dice: el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Hay un brillo en los ojos de los ángeles caídos, un tinte de tristeza, una melancolía al ser llamados puertas eternas. No saben qué hacer, qué decir. Solo responden nuevamente, versículo 10: ¿quién es este Rey de la gloria? Las puertas del Hades se abren de par en par cuando Jesús da un paso más. No se pueden contener delante de Él mientras Él dice, versículo 10: el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Todo el Hades se conmociona, hay un terremoto ahí, los demonios, ángeles caídos, Satanás está en la parte más trasera de todo y está mirando. Había una sonrisa en su rostro hace unos segundos, porque Jesús estaba siendo escoltado hacia el Hades. Pero ahora ve las puertas del Hades que se abren de par en par. Ve a la muerte allá, tirada,
casi que sollozando, suplicando por su vida, por su existencia. Y el Salmo 91 tiene lugar. Lucero ve a Jesús y lo único que puede decir es: atrápenlo, cójanlo, a él. Angustia entra en él, dice: cójanlo, 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 aprésenlo. Y huestes de demonios enteras se levantan y se dirigen hacia Jesús. Unos van corriendo, otros van volando, todos se dirigen hacia las puertas del Hades para atrapar a Jesús. Jesús empieza a caminar y él empieza a recitar un salmo. Salmo 24. Del 5 al 7, perdón, no es el 91. No temerás el terror de la noche. Es el 91. Ni la flecha que huele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Y es así como conforme los demonios se van acercando, unos cuantos metros de Jesús, como si hubiera un campo de fuerza, déjanlos rebotar. Rebotan y caen de rodillas delante de Jesús. Rebotan todos y caen postrados delante de Jesús. Y Él continúa avanzando, porque las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Y caen 10,000, caen 1000, caen y caen a su lado. Y Él continúa avanzando, continúa avanzando. Versículo 8 dice: y con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Y ahí están todos los demonios arrodillados, postrados, gritando: no nos destruyas, no nos destruyas, no nos destruyas, no nos destruyas. Continúa el versículo 9: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. Y Jesús va recitando ese salmo: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Amén. Y van rebotando y no pueden verlo, caen a un lado, caen al otro. Y Jesucristo se aproxima cada vez más a aquel querubín, Lucero. Como un toro sale a embestir a su presa, como un león rugiente buscando a quien devorar, este querubín va a abalanzarse en contra de Jesús, pero el resultado es igual. No ha llegado cerca de él cuando ya ha caído postrado delante de él, derrotado delante de él, sobre sus rodillas, sobre sus manos. Un grito agonizante de dolor sale de él, mientras la luz misma, Jesús, se acerca a él. Jesús se para delante de Lucero, Lucero postrado delante de la presencia de Jesús. Ahí está el Rey de la Gloria, ¿cierto? Y delante está un querubín postrado delante de él. Por un momento, Lucero cumple su propósito, porque ese era el propósito de los querubines: estar delante de la presencia de Dios, postrados. Son los querubines que estaban en el lugar santísimo, en el arca. Por un momento es como si Él cumpliera, quiéralo o no, su propósito. Pero no es el mismo, porque Él ha caído. Es un ex querubín. Y Jesús le dice, ese 28:14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28:14. Imagino a Satanás respirando fuerte al escuchar las palabras del Rey de la Gloria. Imagino que una lágrima desciende por su mejilla, no de arrepentimiento, no puede, de ira, de rencor. Jesús estira su mano y le dice: dame las llaves del Hades. Ya tiene las llaves de la muerte. Y le pide a Satanás: dame las llaves del Hades, del lugar de los muertos, del Sheol. El querubín quiere luchar, pero no puede. Ante la voz de Jesús no puede hacer nada más que obedecer. La luz prevalece contra las tinieblas. Así que Él entrega las llaves del Hades, y enseguida cae de nuevo postrado sobre su rostro totalmente. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores
camina sobre él, mientras va cumpliendo el salmo que dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. ¿Y hablando de quién? De Jesús. Así que ahora Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte, y por eso Apocalipsis 1:18 dice, el que vive y estuvo muerto, ¿quién está hablando? Jesús. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Listo? Esta es la verdad, él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Lo otro fue mi libertad creativa de cómo contarlo, ¿listo? Él tiene las llaves de ¿qué? Del Hades y de la muerte, ¿listo? ¿Y qué hace Jesucristo seguidamente? ¿Qué lo veo yo haciendo? Comienza a caminar por el Hades y a predicar las buenas nuevas. Todas las huestes de maldad están paralizadas en el Hades, postradas delante de él. Jesús comienza a predicar por todas las prisiones de cautividad y a liberar a los cautivos. Mientras Jesús habla, los demonios buscan taparse sus oídos. Lucero busca tapar sus oídos, no quieren escuchar, no quieren aceptarlo. Y él dice, vengo a traerles buenas nuevas. Mientras está ahí delante de las celdas, donde están aquellos que han muerto hasta ese momento. Y dice, vengo a traerles buenas nuevas. El reino de Dios se ha acercado y soy yo. Vengo a decirles que tu Dios reina y tiene las llaves de la muerte y del Hades. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. El día que tanto anhelaron, el día con el que ustedes soñaron, ha llegado. Su Dios reina. Los santos que habían sido encerrados en el Hades, que habían aguardado ver este día, lloran de felicidad, de emoción. Sus celdas son abiertas, ¿sí? Por sus mejillas escurren lágrimas, todos salen, y conforme él va avanzando, va predicando, va abriendo las cárceles de todos los santos que habían muerto a través de la historia. Y no solo esto, va a las bóvedas del Hades y toma todos aquellos dones y tesoros que los ángeles habían tomado en la rebelión de Lucero y se habían llevado de las arcas del cielo. Pero entonces Jesús continúa hacia una de las celdas más antiguas, y ahí él abre y él dice en hebreo una palabra, Ish, que significa hombre. Y del lugar sale un hombre que se para frente a él, lágrimas en sus ojos. Si ustedes los ven, dirían que son hermanos gemelos. Es igual a Jesús. Y aquí el primer hombre, aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tienen en común que tienen una cicatriz en su costado. Jesús sonríe. Aquí el primer Adán y el postrer Adán. Aquí el primer hombre y el último hombre, frente a frente. Y una vez que hubo liberado a todos los cautivos, toma a los cautivos, toma los dones y asciende a los cielos. ¿Qué es lo que nos dice, cierto? Primera de Pedro 3:19 dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19. Y Efesios 4, del 8 al 9 nos dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Continúa el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y Hebreos 2:15 nos dice, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Ve 1 Corintios 3:16, perdón. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Y Apocalipsis 1:18. El que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿cierto? Esos versículos son
¿sí? Lo que es sí o sí aconteció, ¿sí? Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿cierto? Llevó cautiva la cautividad. El resto de detalles es, listo, libertad creativa. No me vayan a condenar por eso. Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte para que nunca, nunca, nunca se pueda decir de su amada, de su iglesia, de su eclesía, hasta que la muerte los separe, para que nunca se pueda cumplir. Nunca. Y esta es nuestra esperanza, que así como nosotros participamos de su muerte por medio del bautizo, así nosotros participaremos también de su resurrección. Romanos 6 del 4 al 6 nos dice, Romanos 6 del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, continúa Pablo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y la resurrección es nuestra esperanza. Por eso 1 Corintios 15, 16 al 17 dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún están en sus pecados? 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿en Adán qué? Todos mueren, ¿cierto? La pirinola y sale, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20 al 22. Jesús venció a la muerte y con ello nos liberó de sus garras, de la esclavitud del temor de la muerte, y nos dio el poder de dar hasta nuestras vidas por Él, porque sabemos que ya todo está vencido. Cuando Jesús envió a los discípulos les dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando ¿qué? Haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? ¿Qué dice seguidamente? Y me seréis testigos, ¿cierto? Esa palabra para testigos en griego es mártires. Me seréis mártires. Jesús le dio a su amada el poder sobre la muerte para que nada la pueda detener. Y es así como su amada, preciosa y hermosa, fue liberando a todos los oprimidos por el diablo. Y aunque eran amenazados, torturados y asesinados, no se detuvieron, porque Dios les dio el poder de ser mártires y porque la muerte vencida está. Ellos sabían que en su retorno glorioso volverían a despertar, porque de ese día en adelante los hijos de Dios no se diría que mueren, se diría que duermen, aguardando el sonido de una trompeta, aguardando su retorno. Y esta fuerza imparable recibió el poder para ser mártires porque comprendió, porque creyó que la muerte había sido vencida y que Jesús tenía las llaves ¿de qué? Del Hades y de la muerte. Por lo tanto, nada ni nadie los puede separar de su amor. Y por eso podían predicar con valentía y vivir con valentía a la manera de Dios, así los echaran a la cárcel, así los amenazaran con descuartizarlos en el circo, así los crucificaran. Dios quitó todo temor y los liberó, todo temor. Pero entonces pasaron los siglos y algunos olvidaron su llamado, olvidaron que son la amada de Dios y que la muerte ha sido vencida, que tenemos esperanza, la esperanza de la resurrección, y viven esclavos del temor a la muerte, del temor a lo que pueda pasar. Han sido despojados del poder del Espíritu Santo que habita en ellos, no porque se les haya quitado, sino porque han sido engañados con un velo. Algunos le tienen tanto temor a las tinieblas, y es absurdo, porque las tinieblas no prevalecen ante la luz de Dios.
ante la luz de Cristo. Pero a veces yo escuchaba a personas que tienen unos temores tan extraños, alejados totalmente de lo que Dios dice. Le tienen más temor a las tinieblas que a Dios, que lo formó todo y que ya las venció. Hablan de signos, de cosas satánicas, de visiones, sueños, y llenos de temor, hablando de presencias extrañas y demás. Y veo la obra de la muerte detrás de todo ello. Porque ¿qué busca hacer Lucero, Satanás, por medio de la muerte? Infundir temor para paralizarnos. Porque la raíz de todo temor es una falta de comprensión acerca de quién es Dios. No creemos quién es Dios y por eso tememos. Así lo disfracemos de otras cosas. La raíz de todo es que no confío en Dios. Pero Jesucristo ha destruido al que tenía el imperio de la muerte y se manifestó para deshacer sus ¿qué? Obras. Pero nosotros a veces tenemos un vocabulario derrotista y vivimos de las tinieblas. Salimos con expresiones como no, salimos corriendo de ese lugar porque hay una presencia tan extraña. Yo me pongo en el lado de los que se quedaron en el lugar diciendo, uy, sí, huyeron porque sintieron la presencia. ¿Sí? Jesucristo nunca huyó de ningún lado, pero los demonios y presencias sí huían de Él y caían a sus pies. ¿Será que nosotros sentimos temores a veces porque en el fondo no tenemos esperanza? ¿Será que en el fondo no creemos lo que Dios ha dicho? Todo temor es falta de ¿qué? Confianza en Dios, ¿cierto? Parece que tenemos más confianza en lo que las tinieblas por medio del lucero y la muerte puedan hacer que lo que Jesucristo, el camino, la verdad y la vida puedan hacer. ¿Será que sentimos temores porque en el fondo algunos estamos llevando una vida doble y a la hora de la verdad la luz no ha reinado en nuestras vidas y nos da temor de que de eso se agarren las tinieblas para llevarnos con ellas? Los hijos de Dios no debemos tener temor porque el temor involucra castigo, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cierto? Y por eso Dios nos quiere llevar en ese proceso de perfeccionar su amor en nosotros, porque entre más de ese amor manifestemos, menos temor sentimos. Ni lucero, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Romanos 8 del 32 al 39 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Dios es el que justifica. Cuando viene la culpabilidad sobre tu vida, cuando te sientes, no, soy de lo peor, yo como que no soy un hijo de Dios, como que esto no es para mí, ¿quién te está acusando? Si Dios ha decidido ¿qué? Justificarte. ¿Quién es el que condenará? Cuando vienen esas voces que te condenan, cuando tú mismo te condenas y dices, no, yo no puedo avanzar más en Dios, yo me voy a alejar porque esto no es para mí, y viene esa condenación, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Como que recuerda lo que ya ha sido hecho por ti, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Abogado tienes para con el Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. ¿Cierto? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, ¿en qué? En todas estas cosas, ¿cierto? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando dicen todas estas cosas, no se está refiriendo en el trancón. Ay, Señor, yo soy vencedor aún en medio del trancón. No, está hablando de lo que acabo de hablar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas esas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Muy bien. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro, continúa Pablo, que ni la vida, ¿cierto? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? Señor nuestro. La mayoría de los temores vienen por una corta visión de quién es Dios. Sucede usualmente cuando no leemos nuestra Biblia, no le buscamos, no tenemos idea de quién es este Dios. La mayoría de nuestras creencias a veces vienen de canciones y de frases de cajón, y cuando vamos a ver realmente ni siquiera hay un versículo que las respalda. Porque a veces escuchamos prédicas a medias, porque a veces ya sabemos todas las cosas. Somos como Dios, el engaño de la serpiente. Y tal vez por ello a la hora de la verdad olvidamos quiénes somos. Tal vez por eso a veces nuestro vocabulario es derrotista. Por eso nos asustan las presencias extrañas en los locales de los centros comerciales. Por eso vemos demonios en ciertos lados y huimos de todo. Tenemos temores y vemos a las tinieblas como más grandes que Dios, viendo que fuera de Dios no hay nada, y no hay nada que sea más grande que Él. Nos olvidamos a veces de quiénes somos en Dios y sobre todo de quién Él es, ¿cierto? Y a veces tenemos más fe en las tinieblas que nuestro Padre Celestial. La muerte ha llevado a un imperio junto con Lucero por tantos milenios que a veces vemos a la muerte como una entidad más real que a Dios. Vemos su obra en todo lado. La hemos percibido recientemente. La muerte tiene derecho sobre la humanidad, pero el temor a la muerte ya no nos debe dominar. Yo aún no soy inmortal en cuanto a este cuerpo. Este cuerpo va a morir si el Señor no regresa antes y va a ser transformado, pero no le tengo que tener temor a la muerte porque tengo una esperanza. Un día, si yo estoy vivo o así yo esté muerto, un día va a sonar una trompeta. Un día va a sonar la frecuencia adecuada a través de todo el universo. Y un día, aquellos que estén muertos van a ser resucitados con un cuerpo nuevo. Y se van a encontrar con el Jesús, con el Señor, en las alturas para recibirlo. Y un día, si yo estoy vivo, si pasara esta noche, mi cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo muere y es transformado, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no será transformado. O sea que la muerte es parte del proceso para llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo estaré un día en un abrir y cerrar de ojos y veré a Jesucristo cara a cara. Y todo eso lo podemos leer en 1 Corintios 15. Un día nuestro amado Jesús ha de regresar, una trompeta ha de sonar, y aquellos que estén ya durmiendo, se les dirá, bueno, ya durmió mucho, mijo, despierte, que ha llegado la hora, despierta. Y no va a despertar como era antes, va a despertar con un cuerpo transformado, glorioso, hermoso, con una morada que Jesús se fue a preparar para él, un tabernáculo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos tabernáculos, y voy a preparar a ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Preparando nuestros tabernáculos eternos. Hermoso. Y entonces seremos levantados en un cuerpo incorruptible, seremos tomados a las nubes, nos encontraremos con el Señor en las alturas, y si nosotros aún estamos vivos, esa trompeta nos transformará, nuestros cuerpos morirán, recibiremos de una el cuerpo nuevo, seremos transformados y llevados a las alturas, el comité de bienvenida, ¿cierto? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a instaurar de una vez por todas su reino. Esta corrupción se va a vestir de incorrupción, esta mortalidad se va a vestir de inmortalidad. Y ahí todos juntos cantaremos en las alturas. 1 Corintios 15:55, y diremos, miraremos a la muerte y le diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Hades, tu victoria? Y vendremos y estaremos y reinaremos con el Señor por siempre. Y esta es nuestra esperanza. Y ahí se consumará el misterio de los siglos y las edades. Ahí seremos uno con el Señor. Ahí el Señor enjuagará toda lágrima. Y al final la muerte será destruida. Por eso se nos dice, Apocalipsis 21:4, literalmente, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte.
Ni habrá más duelo, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. Así que nosotros ya no tenemos nada que temer. Porque ¿qué es lo peor que podría pasar? Mira que está a tu lado. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? Eso ya está cubierto, hermano. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? ¿Que te mueras? Eso ya está cubierto. Pues que tú no crees en la resurrección. Pues que tú no crees en el Rey de la Gloria, que postró a la muerte, a Satanás, a Lucero, como lo quiera llamar. ¿Qué es lo peor que podría pasar, si predicas? ¿Que te mueras? ¿Que pases la vergüenza? ¿Qué es lo peor que podría pasar si haces lo bueno, lo recto delante de Dios? ¿Que te mueras? En aquello que tienes temor, que te produce temor, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿La muerte de pronto? Eso ya está bajo control, cubierto, sí está en la póliza. Lo peor que puede pasar al final del día es que muramos, y aún eso ya está bajo su control. Y ese es el poder que Dios derramó a su iglesia, la esperanza, ¿sí? De que así nos acribillan, así nos echen a los leones. Vamos a avanzar el reino, vamos a constituir el reino, vamos a hablar las verdades y los principios de Dios. Y los echaban a los leones y no les importaba. Y ahí están los registros históricos de los santos, estando ahí delante del emperador, de los procuradores, que les decían: niega a Cristo, hermano, y te salvas, niega a Cristo. Y uno de ellos decía: ¿cómo voy a negar a aquel que lo dio todo por mí? ¿Cómo voy en este último momento a retroceder? Prefiero que me arrojes a esas bestias y que me despedacen, si es que se atreven. Tengan el honor de despedazar a un hijo de Dios, porque yo sé a dónde voy. Y así los echaban, ¿sí? Los mataban, apedreados, perseguidos, tribulados. Pero sabían en quién habían creído. Y por eso no había temor en su corazón. Por eso no debe haber temor en nuestro corazón. ¿En quién has creído? Pregúntale a que está a tu lado. ¿En quién crees tú? ¿Qué vence a la muerte? El amor. Por eso Él ha depositado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ya nada nos puede detener. Nada nos puede ni nos debe detener. ¿Qué te está deteniendo de aquel proyecto, de aquello que quieres hacer, de aquello que has querido hacer en tu empresa, de aquello que has querido hacer con tus familiares, con amigos, de aquello que has querido organizar? ¿Qué te está deteniendo? Nada nos podrá separar ¿de qué? De su amor. Ni la muerte, ni la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Atrévete a caminar a la altura de tu llamado. Atrévete a hacer lo bueno, así te cueste lágrimas y la vida misma. Gracias. Porque la muerte vencida está. Dile que está a tu lado: la muerte vencida está. Eso, así, hágale así. La muerte vencida está, papá. Atrévete a creer en lo que Dios ha dicho de ti, de nosotros. Atrévete a confiar en que Dios tiene el control y el poder sobre toda circunstancia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y con el temor es como Lucero, ¿sí? Satanás ha destruido a grandes hombres y mujeres de Dios antes de que siquiera pudiéramos conocerlos. Porque de pequeños, de jóvenes, Dios les da una visión. Vas a ir a un país, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ¿sí? Vas a entregar tu vida por mí, me seréis mártires. Pero pasan los años, los estudios, la carrera, etcétera, etcétera. Nos acomodamos y demás. Realmente el galardón de Satanás no es matar a los apóstoles en los campos misioneros, es matarlos acá, antes de que siquiera lleguen al campo misionero y demás. A otros los mata porque no creen que le puedan hablar a su jefe al respecto.
¿No creen que de pronto su jefe lo va a tomar mal? Es que el Señor es tan impío que va a recibir al Señor. ¿Y dónde gana la batalla él? Acá, antes de que ni siquiera expongan su vida, con una palabra, una tarjeta, una invitación, etcétera, etcétera. Son solo 2 ejemplos, hay muchos más. Yo sé que muchos más vienen a su mente. La muerte no nos puede paralizar, el temor no puede paralizarnos, iglesia, hermanos y hermanas. Vivamos nuestras vidas al máximo, al potencial para el cual Cristo las diseñó, sabiendo que todo está bajo control y que aún la muerte ya tiene solución. Dile a que está a tu lado, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si obedeces a Dios, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que te mueras? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Sí? Hace unos días un hermano nuestro nos ganó. Nos ganó. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Vivamos nuestras vidas como Dios anhela, sin temor. Ahora, siendo obviamente precavidos, ¿sí? En cuanto a dónde vamos a meternos, ¿cierto? No, yo no tengo nada que temerle. Entonces por eso me voy a ir a predicar al prostíbulo, ¿sí? Yo solito, ¿sí? Hombre, con falencias en esa área. No, o sea, eso no es, ¿cierto? Porque ya no hay nada que temerle. No vayan a tergiversar lo que estoy diciendo, ¿cierto? Todo en su lugar. Es que no falta, uno escucha testimonios y no, Dios mío, no falta. Entonces toda cosa en su lugar, ¿sí? ¿Qué te dice el Espíritu de Dios? ¿De a dónde debes ir? ¿Dónde debes meterte y demás? Sí, por favor. Amén. Pero si ven, ya todo tiene solución, la muerte tiene solución. Sonará una trompeta y nuestro maravilloso, extraordinario Jesucristo reinando está. Si ven todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho por su amada, para hacerla libre, para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Por eso se dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿cierto? Dejemos de actuar, deja de actuar como un esclavo, deja de vivir en temor. Vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, los cuales viven de acuerdo a lo que creen, así les cueste lágrimas y la vida misma. Que saben que al final esas lágrimas Dios mismo las va a enjuagar. Y así les cueste la vida porque saben que al final van a resucitar. La muerte será destruida, viviremos y reinaremos con el Señor para siempre. Por eso vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena estar en sus asuntos. Vale la pena predicar de Él. Vale la pena vivir, que Él sea formado en nosotros. Él vale la pena. Amén. Él vale la pena. Así que no más parálisis por causa del temor. No tengas temor, no tengas temor. ¿A qué le temes? ¿Una enfermedad? ¿Un familiar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te mueras? ¿O que se muera? Eso ya está bajo control. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y nos aferramos tanto a este cuerpo de corrupción y de mortalidad. Desde una perspectiva bíblica, la muerte no es lo peor que te pueda pasar. Realmente es lo mejor. En el momento en que Dios lo determine. Amén. ¿A qué le temes? ¿A no poder pagar un recibo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te corten el servicio? ¿Y a qué le tienes temor? ¿Que un familiar tuyo se enferme? ¿Y es que no tienes esperanza? ¿Crees que una enfermedad o incluso la muerte es el final de la historia?
¿No tienes visión de eternidad? ¿A qué le tienes temor? ¿Qué te impide compartir las buenas nuevas del Evangelio? ¿Es ridículo? ¿No sabes que Jesús murió en la cruz desnudo? Ensangrentado, escarnio, espectáculo público. Escondimos de él el rostro, dice Isaías. Fue despreciado, humillado. ¿Le tienes temor a la oscuridad? Digamos por un momento que estás en ese pasillo oscuro de noche, medianoche, te dio ganas de ir a la nevera y pum, de repente se te olvidó prender las luces y está todo oscuro. Supongamos que te quedas ahí quieto, no prendes la luz ni nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si a la final en serio, ¡buh!, te hicieran así. O sea, si llegase a pasar, ¿y qué? Y pues caes ahí. Te moriste. ¿Y? Eso es lo peor que te puede pasar. Eso ya está cubierto, ¿sí? Y a veces tenemos que enfrentar nuestros temores. Aquellos que están con eso, los invito a que sea hoy, en alguna noche tienen que hacerlo. Tienen que dejar de... Yo he hablado esto con los jóvenes porque es donde más pasa, ¿cierto? Van a la cocina, sacan la nevera, los más valientes apagan la luz, todo está apagado hasta su cuarto. Y es como si les pusieran un cronómetro para correr en sus marcas. Prenden la luz otra vez. Listos. Apagan la luz y están corriendo. ¡Uah! Y cierran la puerta del cuarto. No me alcanzó. Los que se ríen es porque lo han vivido muy bien. ¿Qué tal si un día apagas la luz y te quedas ahí? Sabiendo que qué es lo peor que pueda pasar. Y vences ese temor. No temerás. ¿A qué? Al temor nocturno. No temerás a nada. Él ya venció. Camina con la cabeza en alto, en libertad, con poder y con la autoridad que Jesús te ha entregado. Nuestro extraordinario Jesús. Todo temor viene de la falta de confianza en Dios, de no recordar quién Él es o lo que Él ha hecho y lo que hará. Viene de dejar de colocar nuestros ojos en Jesús. Por eso en Hebreos se nos dice: coloquen sus ojos ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Porque si colocas los ojos en ese pasillo oscuro, la perdiste. Pero si colocas los ojos en aquel que habita en ti, tú apagas la luz y te das cuenta que rápidamente tus ojos se adaptan a la oscuridad. Y aquello que se movía era la cortina, aquello que estaba ahí horrible era una foto tuya, y así. Pongamos los ojos en Jesús. Por eso esta noche, para terminar, quiero que pongamos nuestros ojos en Él. Recuerden toda esa historia de lo que pasó en el Hades. Quiero que la tengan presente mientras exaltamos con esta canción. Es hermosa, es preciosa. Puesto los ojos en Jesús, en lo que Él ha hecho, dependamos de Él. Si no tenemos temor, no tengamos temor a nada, porque no hay nada que nos pueda amedrentar. Cuando llegue la persecución, porque ha de llegar, como está llegando en todos los países de la tierra, como está empezando a consumar el ministerio de la iniquidad, que ya no vamos a poder hablar de ciertas cosas. Desde los principios de Dios nos van a amenazar con tirarnos a la cárcel y demás. ¿Qué vamos a hacer? No debemos temer. Todo está bajo su control. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Y así durmamos, sabemos que un día despertaremos. Así durmamos, sabemos que un día ¿qué? Despertaremos y escucharemos el sonido de su voz, porque Él tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades, ¿cierto? Él tiene todos los misterios de Dios en su ser. Definitivamente Él es extraordinario y se ha asegurado de que con su amada esposa, dile que está a tu lado, nosotros, nunca se pueda cumplir hasta que la muerte los separe. Eso nunca se va a cumplir entre tú y Jesús. Nunca. Porque Él ya tiene las llaves de la muerte y del Hades. Créelo y vive de acuerdo a esa verdad, sin temor, en su libertad. Por favor, coloquémonos en nuestros pies. Quiero que puedan ver la letra. Pueden cambiar por la letra. Extraordinario.
Vamos a animar la canción y después en la libertad de ir a sus casas y apagar todas las luces y probar. ¿Listo? Solo Él nos pudo sanar de nuestro mal y el mundo le olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, unió cielos y tierra. Cambió la historia de la humanidad, fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por nuestros pecados, fue herido, traspasado, crucificado y fue despojado de gloria, su cuerpo mortal
raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado eres, Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel, en su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario en el no hay defectos, omnipotente, indescriptible, incomparable, deseado de naciones, príncipe de paz, estrella de mañana, Emmanuel, absoluto, exaltado eres, Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel, en su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario en el no hay defectos, omnipotente, indescriptible, incomparable, deseado de naciones, príncipe de paz, estrella de mañana, Emmanuel. Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, Espíritu Santo es ardiendo en mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.